Buenos días. Bienvenidos a nuestra cita en este espacio Cartas Abiertas, el podcast. Para el día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 4 de Génesis, en donde aparecen dos figuras especiales que son Caín y Abel, hijos de esta pareja que por desobediencia fueron expulsados del paraíso de Adán y Eva. Aquí nos damos cuenta cómo ya esta pareja comienza a llevar a cabo su vida. Vienen dos hijos a este hogar, vienen muchos más hijos, pero estos dos son muy representativos para la palabra. Nos damos cuenta también de cómo por ese pecado que entró se generan una serie de situaciones, entre ellos la violencia. Y nos vamos a dar cuenta cómo la violencia se comienza a desatar en el corazón del ser humano. Allí nos damos cuenta ya que Adán y Eva concibieron y dieron a luz a Caín, su primogénito. Y Caín tiene una expresión muy bonita que reconoce que fue Dios quien le dio ese hijo. Luego viene el segundo hijo, Abel, y ellos comienzan ya a desarrollar su vida. Pasa el tiempo y resulta que la actividad a la cual Caín se dedicó fue a labrar la tierra y Abel se dedicó a pastorear, a criar. Dice aquí que criaba ovejas, cabritos. Bueno, con el tiempo ellos deciden, o sea, la palabra aquí no es muy clara en decir si fue de parte del corazón de él o fue que Dios colocó muy seguramente en el corazón de ellos de que le llevaran una ofrenda. Vamos a mirar dos cosas bien importantes en este caso. La actividad de Caín fue sembrar, trabajar la tierra. Y pensemos en cómo estaba la tierra en ese momento. Recién había pasado la expulsión de sus padres y la tierra había sido maldita por Dios. ¿Cómo la maldijo Dios? Y fue cuando le dijo a Adán cómo iba él a recibir, digamos, el fruto de esa tierra. Iba a ser con mucho esfuerzo, la tierra no iba a producir como hasta el momento había sido tan fértil, produciendo todo tipo de fruto, pues de forma excelente. Le iba a producir cardos, le iba a producir espinas, se iba a fatigar trabajándola. Entonces la tierra no estaba en las mejores condiciones. Sin embargo, Caín se dedicó, dice aquí, que a trabajar la tierra. Cuando Dios les dice, vamos a decir que fue Dios el que puso en el corazón de que le llevara la ofrenda, resulta que Abel fue una persona muy especial con el Señor. Y él dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, se dedicó a ver cuál era realmente ese cabrito, el más bonito, el más gordito, el que no tuviera ningún tipo de defecto, y le llevó lo mejor de sus crías. Sin embargo, Caín dice que él recogió una ofrenda del fruto de la tierra y se la llevó. No, la palabra no muestra en gran detalle, pero cuando llegan a la presencia de Dios esas ofrendas, dice la palabra que el Señor se agradó, su corazón se agradó con la ofrenda que Abel le llevó, pero no fue así con Caín. Y entonces dice que el Señor mira a Caín y no le gustó la ofrenda. Y por ese motivo Caín en su corazón se le sembró rabia. Él desarrolló muchas emociones negativas, desarrolló rabia, dice que se enfureció y que andaba cabizbajo. En otras versiones dice que el Señor le preguntó: ¿y por qué tu semblante ha decaído? El Señor siempre confronta al ser humano. Si recordamos cuando sus padres pecaron, Él dice que les preguntó que en dónde estaban
y que cuando ellos les contestaron que estaban escondidos porque tenían miedo, el Señor les confronta. Fue que comieron del árbol, del fruto del árbol que yo les dije que no comieran. Él confronta. Aquí también hace lo mismo. Él confronta. Entonces, por ejemplo, dentro de las emociones negativas que dio rienda suelta a Caín en su corazón, estuvo, por ejemplo, la rabia. Dice que se enfureció. También tenemos envidia. Él pudo haber sentido mucha envidia de ver que su hermano Abel había llevado una ofrenda muy satisfactoria a los ojos del Señor. Se resintió, se sintió muy frustrado. También pudo haber sentimientos de soledad y la Biblia no nos muestra cómo era la relación con sus padres o familiarmente hablando, pero sí se demuestra de que cuando él se enoja contra Dios, pero también contra su hermano, pues él pudo haber sentido mucha soledad, ¿no? De pronto, no sé, uno piensa familiarmente y si había una contienda entre hermanos, pues sus papás podrían no necesariamente estar muy contentos con esta situación. Él pudo haberse sentido muy solo también, se pudo haber sentido desesperado en un momento dado, ¿sí? Y al dejar que todos esos sentimientos y emociones negativas se guardaran en el corazón, se gestó una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura lo llevó a planear una venganza. Vamos a estar leyendo aquí la parte en que el Señor confronta a Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esto nos muestra aquí la palabra del Señor, que nosotros sí podríamos airarnos en un momento dado, pero también hay otras formas de aplacar lo que llegue a nuestro corazón que no sea pues tan favorable para nosotros. Y el Señor le está diciendo, ese pecado está como una fiera. Y realmente sí, estaba acechando para que ese corazón se entenebreciera mucho más y realmente Caín fuera atacado en sus emociones y llegar pues a la venganza, que fue lo que hizo con su hermano. Pero el Señor también dice que tú puedes dominarlo. O sea que dentro de todo, el Señor sí nos da la capacidad de dominar esas emociones negativas. Y estamos hablando en una época del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo no moraba en ellos todavía, porque Jesús no había venido pues a hacer la obra redentora. En este tiempo actual, comparando, digamos, esta observación del Señor de que nosotros sí podríamos dominar el pecado, mucho más lo podríamos hacer ahora, porque los que hemos aceptado a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal, uno de los grandes regalos es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos guía, el que nos da una dirección acertada. Entonces, si desde esa época el Señor dice que podemos dominar el pecado, mucho más, lo podemos hacer ahora. Bueno, entonces se desarrolla en Caín esa venganza y él se vuelve un traicionero. Y resulta que más adelante dice que Caín lo invitó a dar un paseo a su hermano. Imagínense, eran hermanos. Y Abel confiadamente sale con su hermano a dar un paseo, pero lo traiciona y lo resulta matando. En ese mismo momento en que Caín mata a su hermano, qué triste, o sea, yo veo esa situación de violencia que por ese pecado entró a la humanidad. No quiero ni imaginarme la posición y la situación de sus padres. Tuvo que ser algo tan fuerte viviendo ese tipo de experiencia como la que vivieron cuando fueron expulsados, darse en cuenta de que habían perdido los beneficios y los privilegios de estar viviendo en ese paraíso. Entonces, aquí sale el Señor y confronta a un Caín. Y el Señor le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, que sigue siendo grosero, brusco en sus respuestas, le dice, yo no sé, ¿acaso es que yo soy quien debe cuidar a mi hermano? O sea, una respuesta bastante brusca para hablarle al Señor.
Y aquí nos damos cuenta de cómo el corazón y la actitud de Caín no era la mejor desde el comienzo. Porque haciendo una retrospectiva de qué hubiese pasado si Caín tiene una actitud diferente, pues esto no hubiera ocurrido. Y nos habla y nos hace un llamado de atención acerca de nuestras actitudes. Porque si bien es cierto que para el Señor no fue agradable esa ofrenda, Caín pudo haber tomado una actitud diferente y pedir perdón. Y decirle al Señor, bueno, perdóname, fui descuidado, de pronto no cuidé el mejor fruto, el más bonito, el más llamativo pues al paladar, pero yo quiero como volver atrás y traerte una nueva ofrenda, Padre. Él pudo haber hecho eso, pudo haberse arrepentido de esa mala actitud, porque muy seguramente él recogió todo lo que encontró rápido y la llevó, no fue cuidadoso. Eso habla mucho del mal carácter de Caín. Aquí cuando responde, ¿y acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Pues sí, porque entre la familia nos cuidamos, ¿cierto? Entonces, es un punto bien importante para llevarlo a nuestro nivel familiar. Como familias nos cuidamos, debería ser así. Cuidarnos entre padres e hijos, cuidarse entre hermanos, para que todos pudiésemos vivir seguros y en armonía. Entonces el Señor inmediatamente le dice, ¿qué has hecho, Caín? Le dice, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Aquí entró este acto tremendo de violencia a causa del pecado. Un hermano matando a su propio hermano, regando su propia sangre ya sobre la tierra, sangre humana derramada. Entonces, el Señor le dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Aquí vamos a parar un momentico y vamos a mirar cómo cuando pasa esto, la sangre que se derramó fue la sangre de un inocente. Y podemos irnos a Hebreos, yo tengo por acá ya con Hebreos, lo tengo listo. Dice que en Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice, nos está mostrando a Jesús. Y dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Entonces, aquí nos permite ver en blanco y negro a un Jesús. Y lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Primero, la sangre derramada de un inocente, que la tierra la absorbió. El Señor Jesús fue sangre completamente inocente derramada por nuestras vidas. Dice también que clama y reclama justicia. Y acá nos está diciendo que habla con más fuerza que la sangre de un Abel que fue derramada. Entonces nos muestra lo poderosa que es la sangre, pero lo mayormente poderosa la sangre derramada del Hijo de Dios que vino a hacer la obra redentora. Nos muestra de un Abel que tuvo un corazón de pastor. Y ese corazón de pastor fue el que lo llevó a mirar con detalle el cabrito, el mejor cabrito para el holocausto, para la ofrenda. Y el Señor Jesús fue el gran pastor que tenemos en este momento, aún tenemos ese maravilloso buen pastor. Bueno, entonces el Señor lo confronta y lo maldice. Y le dice, cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Aquí volvemos a ver el corazón de este Caín que sigue sin pedir perdón. Él no se le ocurre pedir perdón y él lo que hace es mirar hacia sí mismo. Entonces él dice, Dios me está maldiciendo y me está diciendo, bueno, que lo que yo cultive, la tierra no me va a dar el buen fruto o el fruto que normalmente me estaba dando. Y que sobre eso voy a andar
fugitivo, errante, como un vagabundo. Y él dice, y el que me encuentre me puede llegar a matar. Ahora, estamos hablando de los tiempos que aquí el ser humano vivía muchísimos años. El que mayor tiempo vivió fue Matusalén, que vivió más o menos 960 y pico de años. Entonces ya la población estaba aumentando y dice, el que me encuentre me matará. Sigue sin pedir perdón, sigue sin analizar su conducta, su pecado, sino pensando en sí mismo. Y entonces dice acá que el Señor lo mira con misericordia. Nos damos cuenta del amor de Dios Padre por la humanidad y dice que lo mira con misericordia y le dice, no va a ser así. Tú no vas a morir en manos de otros, porque yo te voy a poner una marca para que el que quiera matarte reconozca esa marca y no lo haga. Porque si alguien te llegara a matar, dice que 7 veces sería 7 veces sería vengada la muerte de un Caín si cayera en manos de alguien, pues, y lo matara. Entonces, aquí nos damos cuenta de esta parte, cómo fue esa señal de protección que Dios coloca aún en la misericordia, porque el Señor ama a la humanidad, pero no ama el pecado. Y Él amaba a un Caín y lo protege. Y muy seguramente para darle oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de vida. Lo que Él necesitaba era reconocer que se había equivocado y que pues a un pecado le sumó otro más, mucho más violento, mucho más grave, pero del cual tampoco pues se estaba arrepintiendo. Nos damos cuenta entonces, hasta este punto lo vamos a dejar porque vamos a ver cómo Caín sale expulsado pues de ese lugar, sale vagabundo, sale errante, pero él también organiza una familia y vamos a comenzar a ver la descendencia de un Caín. Los animo a que nos sigan acompañando, a que se suscriban y a que le den un like y lo compartan. Bendiciones, nos vemos el próximo lunes.